Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a los discípulos quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesucristo respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. El Hijo de Dios funda su iglesia apostólica y la funda en la fe, en el cimiento de una comunidad con un representante tan especial que se llama Pedro, que da respuesta a la palabra y al mandato de su maestro. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 22 de febrero, año 2021. ¿Cómo es de importante entender la iglesia y entenderla como humana y entenderla como divina? La persona que logra entender la iglesia católica como humana y como divina logrará hacer tanto bien a los demás, tanto bien a la misma sociedad, porque tiene los dos elementos básicos que tiene una iglesia, que es de origen divino, porque es el deseo de Dios, porque es la voluntad de Dios, que tiene que ver con los humanos, porque está de la confianza, la deposita Dios en los seres humanos que se llaman hombres y mujeres, en un hombre maravilloso que se fue puliendo cada día más, fue creciendo, fue fortaleciendo, fue madurando, fue cambiando, y ese Señor se llama San Pedro. ¿Cómo es de importante ver a San Pedro como esa figura de iglesia que le confía el Maestro de Nazaret? A ti te confío la iglesia y te daré las llaves de la iglesia para edificar la iglesia. ¿Cómo ser iglesia? Al estilo de San Pedro. Jesús le llama a San Pedro como un bienaventurado y es un bienaventurado por su fe, porque reconoce en San Pedro un don especial, que el Padre le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces San Pedro se convierte en un bienaventurado, diría el Papa Francisco en una de sus homilías. San Pedro se convierte en un bienaventurado y el Hijo de Dios le confía la iglesia. Y le cambia el nombre. Jesús atribuye a Simón el nuevo nombre, Pedro, que es la cabeza de la iglesia, según la lengua griega. Ese Cefas, tú serás la cabeza. Y ser cabeza significa darle ejemplo a los demás. Ser cabeza significa preocuparse mucho por los demás, evangelizar, dar el buen ejemplo, siempre dar el primer paso, siempre la persona que está en la mirada diaria de lo que se debe realizar en materia de evangelización. Entonces Jesús le da a Pedro como esa nueva dimensión de ser la cabeza, el principal. Y también Jesús siente en su corazón en reconocer la acción del Espíritu Santo. Reconoce que Dios Padre ha dado a Simón una fe según la gracia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Es decir, que somos nosotros los bautizados, somos los que hemos recibido ese don del sacerdocio, de la vida consagrada, el laico, el misionero. La persona que ha estado en los asuntos de Dios entiende perfectamente cómo se mueve una iglesia al estilo de un bienaventurado
que se llama Pedro y que vienes para edificar, para construir, para perdonar. Entonces aparecen como tres elementos importantes que el Papa Benedicto XVI le llama metáforas, y esto lo dice el Papa un 7 de junio del año 2006, hablando el Papa emérito Benedicto XVI. De esos tres elementos te daré las llaves del reino de los cielos. Primer elemento: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Segundo elemento: lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tercer elemento: serás la cabeza de la iglesia. Entonces, el Papa emérito decía en esa oportunidad, la función es ser el punto de apoyo, de roca, de cimiento, de baluarte, de edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino del cielo para abrir y para cerrar, para tomar determinaciones, podrá atar o desatar, es decir, podrá decidir o prohibir qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Esa es la función de un Pedro, esa es la función de un Papa, esa es la función de un romano pontífice. Esa es la función también de un obispo en su propia diócesis, a similitud de Pedro. Siempre es la iglesia de Cristo representada en ese Pedro, decía el Papa emérito. Así queda como descrito la importancia del primado de la jurisdicción de Pedro, según esa figura, y es lo que se tiene hoy en día, que conocemos con el nombre del Papa, del representante directamente, del sucesor de San Pedro, de la persona especial. ¿Cómo entender esa iglesia tan rica en su contenido, en toda su misión, que sea humana y que sea divina? Que sea divina, muy llena de caridad, muy llena de misericordia, muy llena de bondad, muy pensando en los demás. Que sea humana, unas personas que como Pedro marchan en la iglesia, que son personas humildes, sencillas de corazón, personas que abren puertas, personas que tienden puentes, personas que se preocupen por los demás. Ahí tenemos una figura bien interesante de cómo ser iglesia en ese capítulo 16, a partir del verso 13, en el Evangelio según San Mateo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.